Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. Este domingo en Venezuela se llevarán a cabo las primeras elecciones en las que se medirán la oposición y el chavismo desde el 2015. A diferencia de lo que pasó en las recientes elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente o el referendo anticonstituyente que promovió la oposición, donde solo participó o el chavismo o solo participó la oposición, en las elecciones de este fin de semana para escoger a gobernadores en los 23 estados venezolanos, las dos fuerzas políticas en contienda en Venezuela han postulado candidatos y esperan volver a medir fuerzas en las urnas. Esto hace que la fecha electoral de mañana sea importante luego de la derrota del chavismo, la primera en las urnas en más de una década en el 2015, con la victoria de la oposición en las elecciones legislativas que le dieron una mayoría amplia en la Asamblea Nacional. Importante porque es una fecha para sopesar si regionalmente hay algún desgaste del proyecto chavista que ganó en las pasadas elecciones de gobernadores 20 de los 23 estados en contienda. Y además hoy volvemos a hablar de Venezuela en Zona Franca para reiterar la pertinencia de que acá en Colombia entendamos, estemos pendientes, estemos informados sobre lo que pasa allá, porque el lugar común de los destinos atados y la hermandad colombo-venezolana está fundamentado en mucho más que una historia bolivariana común, en mucho más que una empatía cultural. Los destinos de Colombia y Venezuela están atados por el futuro de dos países que por migraciones tienen lazos de sangre entre millones de sus ciudadanos, porque fue ayer que Venezuela recibió a millones de inmigrantes colombianos, pero hoy es Colombia la que recibe a millones de inmigrantes colombo-venezolanos y venezolanos. Porque Venezuela es el mercado potencial más importante para las exportaciones colombianas. Venezuela, un país especializado en la industria petroquímica que necesita de abastecimiento de bienes varios que se producen acá en Colombia. Un mercado totalmente desperdiciado, como se ve en esta gráfica de exportaciones colombianas a Venezuela entre el 96 y el 2015. Alrededor del año 2014 fueron casi 6.000 millones de dólares que exportó Colombia a Venezuela y eso cayó a menos de 2.000 millones de dólares, menos de un tercio en el 2015. Eso es un potencial desperdiciado. Y mirando un poco más lejos hacia el futuro, Colombia, un país próximamente, más o menos en 5 a 7 años, sin petróleo y con una capacidad de refinación de petróleo crudo con refinar importante y salida al Pacífico para exportar petróleo a China, está enemistado con su socio potencial y complementario, que tiene las reservas probadas de crudo más grandes del mundo. Lo que pasa en Venezuela genera olas acá en Colombia, más allá de los titulares, para la vida de los ciudadanos de ambos países. Y desafortunadamente por ahora parece que no son olas de progreso y hermandad, sino olas destructivas de un potencial mutuo. Aquí arranca Zona Franca. Y volvemos sobre el tema de Venezuela con una persona que ya ha estado varias veces en este programa. ¿Cuántas veces? ¿Como dos? Sí, 2, 3 veces, no sé. Natasha Rojas es venezolana, está en Colombia ya hace 6 años. Es profesor titular de Relaciones Internacionales en el Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana. También da otras clases por ahí. ¿Qué tal, Natasha? Un placer tenerla de nuevo por acá. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Y nos acompañan dos personas también de Venezuela, dos señores, dos abogados que tienen en este momento un cargo que va a ser difícil de explicar, pero lo vamos a lograr. Son miembros magistrados del Tribunal Supremo de Justicia venezolano. Rafael Ortega es segundo vicepresidente de ese tribunal, laboralista, profesor universitario en la Universidad Fermín Toro de Barquisimeto. Bienvenido, señor, a Zona Franca y a Colombia, por supuesto. Muchas gracias, Daniel, por la invitación. Y también nos acompaña su colega José Luis Rodríguez Piña, alias El Puma. Así me dicen, muchas gracias. Usted es egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, profesor de pregrado y de posgrado en la Universidad de los Andes de Mérida, ¿cierto? Sí, distinta a la Uniandes colombiana. Y antes de ser magistrado, funcionario de la Administración Aduanera y de Impuestos de Venezuela, la DIAN colombiana, pero allá. José Luis, ¿cómo está? Bienvenido. Bien, muchísimas gracias por la invitación. Es que es inevitable con el nombre de José Luis Rodríguez.
Por supuesto. El homónimo del cantante. Y además de esa homonimia, ¿le va bien cantando? ¿Le va bien con...? A veces, a veces. Sí. Entonces, y yo quería empezar, aprovechando por supuesto la presencia de ustedes dos acá. Ustedes son miembros electos por la Asamblea Nacional, el Congreso venezolano, al Tribunal Supremo de Justicia, que es una corte que en el ordenamiento constitucional venezolano haría las veces de todas las cortes que tenemos nosotros acá, del Consejo de Estado, la Corte Suprema, la Corte Constitucional. Pero ustedes no están en Venezuela, están acá por razones que vamos a tratar de explicarle a la gente para que lo recuerde. Rafael, usted es magistrado, usted fue elegido, pero no es reconocido por el gobierno actual venezolano. Exactamente, mira. Como estábamos hablando de esta Cámara, en el año 2015, como tú lo dijiste al empezar todo el programa, la Asamblea Nacional fue a elecciones, obteniendo la oposición unos 112 diputados, que es la mayoría absoluta, y ese fue en diciembre del 2015. Los diputados del oficialismo decidieron abrir, o sea, llamar a 15 magistrados, sí. 13 magistrados principales y 20 suplentes, los jubiló con antelación de los que estaban en el TCJ. Eso les tocaba la jubilación más o menos en el mes de marzo del 2016. Pero, como te digo, se adelantó la jubilación de estos magistrados para colocar de manera express a 13 magistrados principales y 20 suplentes. Una vez que la Asamblea Nacional toma posesión en enero del 2016, pues empieza a estudiar y a ver qué fue lo que pasó con esos magistrados, llegando a la conclusión de que esos magistrados no cumplieron con los requisitos establecidos ni en la Constitución de la República de Venezuela, ni en la Ley Orgánica de Tribunales y es decir, para que la gente entienda, la Asamblea Chavista, antes de las elecciones del 2015, con mayoría chavista, había elegido de afán a una cantidad de magistrados para que su periodo se renovara y así estuvieran más tiempo en el poder, mientras llegaba la Asamblea controlada por la oposición, que luego encontró que esos nombramientos eran irregulares. Totalmente irregulares, porque no cumplieron con los requisitos establecidos ni en la Constitución ni en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que están muy bien especificados ahí. A lo que este año la Asamblea Nacional llamó a concurso, formó una comisión para nombrar a los nuevos magistrados. Esta comisión está compuesta por diputados, por miembros de la sociedad civil, por académicos. ¿Y fueron nombrados ustedes? Entonces, nos postulamos 159 abogados que cumplíamos con los requisitos, ¿ok? De eso quedamos 33, que fueron aquellos 33 que el gobierno, que la Asamblea Nacional saliente, vamos a llamarla roja, nombró a dedo sin cumplir con los requisitos en el 2015. Estos magistrados que nos juramentaron, fuimos seleccionados por cumplir con los requisitos, fuimos juramentados el día 21 de julio en la plaza Alfredo Sadel, allá en Caracas. Sí, señor, y tuvieron que salir corriendo. ¿Qué pasó? Que el momento que estábamos juramentando, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia determinó que nosotros estábamos usurpando funciones. Es decir, que nos podían meter presos de 3 a 6 meses. Eso no quedó ahí, sino que al día siguiente nosotros estábamos reunidos en una oficina allá en Caracas, cuando el presidente de la República, el señor Nicolás Maduro, determinó que habíamos cometido un delito de traición a la patria, el cual tiene una calificación de meses o de años, de 30 años de prisión. Sí. Y entonces usted está aquí en Colombia asilado, digamos, ¿está buscando el asilo aquí en Colombia o su situación cuál es? No, la situación de nosotros aquí ahorita es de refugio, ¿no? Se ha tramitado con las autoridades colombianas de migración y nos van a sacar, ya nos entrevistaron, están cumpliendo con los requisitos, con todo el procedimiento, pero se han portado de verdad excelentemente. Desde que entramos a la frontera en Cúcuta, que nos recibió un funcionario de migración, el trato hacia nosotros ha sido de verdad, bueno, es imposible calificarlo.
porque fue extraordinario. Ya estando aquí en Bogotá, estamos tramitando nuestros documentos legales y nos han tratado de una manera de verdaderamente buena. Y quería entonces preguntarle, magistrado Rodríguez, usted está aquí, además obviamente en Colombia, es decir, para proteger su vida, para proteger su libertad. ¿Está trabajando, está ejerciendo como miembro del Tribunal Supremo? No, mire, nosotros cuando llegamos a Colombia, tuvimos la sensación de la persecución que había emprendido el gobierno nacional de Venezuela, y por razones de seguridad personal nos trasladamos a Bogotá. Ya una vez que llegamos aquí a Bogotá, haciendo el análisis correspondiente de la normativa internacional que corresponde al Estatuto de los Refugiados y la Ley de Asilo, nosotros en conjunto, los magistrados, tomamos la decisión efectivamente de acogernos a ese procedimiento de refugio. Nosotros tramitamos ese refugio y la Dirección Nacional de Migración, dentro del mismo procedimiento administrativo, nos emite un salvoconducto por 90 días. Ya con ese salvoconducto nosotros tenemos un amparo, digamos, una medida de protección por parte del gobierno de Colombia, pero tenemos que cumplir ciertos requisitos para poder seguir bajo esa figura del refugio. Y cuando yo le preguntaba si estaban trabajando, no aquí en Colombia, sino ejerciendo su función como magistrado, revisando procesos, o en este momento está frenado el trabajo del Tribunal Supremo de Justicia. Claro, no. Nosotros, Daniel, tengo que aclarar, nosotros venimos realizando múltiples reuniones de trabajo entre los magistrados que se encuentran en la ciudad de Miami, sí, ¿verdad? El magistrado que se encuentra en Chile, en la República de Chile, y los magistrados que se encontraban en las embajadas. Para ese momento nos pudimos reunir, llevar a cabo ciertas discusiones técnicas con respecto a la conformación del Tribunal Supremo de Justicia, que hoy 13 de octubre, fue instalado en Washington, en la sede de la OEA. Nosotros a partir del 13, es decir, a partir del día de mañana, ya comenzamos a funcionar como Tribunal Supremo de Justicia Legítimo de Venezuela. Estamos esperando este momento para comenzar a conocer algunos casos que se han venido planteando ante los miembros del Tribunal Supremo de Justicia. Casos puntuales que vamos a trabajar desde el punto de vista de la justicia internacional, ¿ok? Lo que son casos de violaciones de derechos constitucionales, de derechos fundamentales, de derechos de violaciones de lesa humanidad. Sí, señor. Básicamente son los que estamos enfocando dentro de ese trabajo que va a hacer el Tribunal Supremo de Justicia. Perfecto. Natasha, y aquí le voy a pedir que se despoje de su sentimiento, digamos, patriótico o partidista para tratar de entender la situación acá en la que están estos dos magistrados. Y esto se trata, y aquí hay mucha política, hay una Asamblea Nacional Constituyente que se instaló y que suplantó, según quienes apoyan esa asamblea, las funciones de la Asamblea Nacional, del Congreso venezolano y también del Tribunal Supremo de Justicia venezolano. Es decir, que oficialmente el cargo que ocupan estos señores en este momento no existe. Pero como una estrategia de la oposición elegida en la Asamblea Nacional, la oposición de algunos sectores de la rama judicial que se postularon a este Tribunal Supremo de Justicia, es crear y mantener un funcionamiento paralelo de un Estado que no reconoce esa Asamblea Nacional. Digamos que usted cree que es sostenible esta estrategia paralela. ¿Cuáles son sus riesgos y sus ventajas? Bueno, yo creo que aquí estamos viendo algo que tal vez ha pasado en otros países. En otros momentos empiezan a existir instituciones, digamos, tal vez la palabra correcta no sea paralelas, porque digamos que aquí es un juego constitucional y estamos utilizando normas e instituciones que existen para poder sustentar esto. Pero ciertamente no están siendo reconocidas por el sector oficial. Y la pregunta, digamos, del ciudadano común, y ahí me meto yo, es, ok, el tribunal empieza a funcionar,
pero ¿cómo va a ser efectivas esas decisiones? Que es a la larga lo que le importa al ciudadano. Entonces, digamos, Claro. sí es una estrategia bien importante, sobre todo yo creo que para legitimar todo esto frente a la comunidad internacional. O sea, yo sí creo que es sostenible frente a la comunidad internacional. De hecho, se están posesionando Exacto. en Washington ante Eso la deja Organización de ver Estados que Americanos. sí tiene un impacto en el mundo y como el mundo está percibiendo la fractura y el desconocimiento de la Asamblea Nacional Constituyente. La pregunta es realmente el funcionamiento, digamos, cuando uno estudia todo esto de eficacia y validez y la eficacia del derecho y la eficiencia del derecho, realmente cómo se van a ejecutar estas decisiones al interior de Venezuela. Entonces, y ya para meternos en un tema electoral, y creo que aquí estas elecciones ponen en aprietos esta interpretación de funcionamiento o de dos versiones, interpretaciones constitucionales funcionando simultáneamente, es lo que dijo el presidente Nicolás Maduro. Vamos al full de Maduro, porfa, donde en estas elecciones de gobernadores, donde la oposición decide presentarse a las elecciones, lo que está diciendo el presidente es básicamente que eso es aceptar el ámbito de poder de la Asamblea Nacional Constituyente. Todos los gobernadores y gobernadoras que van a ser electos y electas el domingo tendrán que juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente y el que no se juramente no toma su cargo y punto. Y a ver, y entonces yo parto de la idea de que entiendo la estrategia y la interpretación constitucional de no reconocer esa asamblea porque ustedes consideran que es ilegal, pero al mismo tiempo la oposición que de alguna forma está también presente en la asamblea legislativa, la Asamblea Nacional que los eligió a ustedes, está participando en estas elecciones. ¿Eso no legitima de alguna forma la Asamblea Nacional Constituyente? Primero te debo decir que la Asamblea Nacional Constituyente nació ilegítima, porque para poder funcionar ha debido cumplir con los requisitos establecidos en la Constitución para ir a una Asamblea Nacional Constituyente. Y si hubiese cumplido los requisitos, la Asamblea Nacional Constituyente tiene unos funciones específicas que tiene que cumplir. Eso que están haciendo, ese juego político, ¿verdad?, nos lleva a una conclusión. Ya hoy vi y leí que la oposición no va a ir a juramentarse ni a tomar posesión del cargo ante la Asamblea Nacional Constituyente. Los que eventualmente ganen, ganen ahorita ya eventualmente. miramos cómo está la distribución de las fuerzas Ellos dicen políticas. que no van a juramentarse ante una Asamblea Nacional Constituyente que, dicho sea de paso, nació ilegítima, como te dije, porque no cumplió con los requisitos establecidos en la ley. Esa Asamblea Nacional Constituyente, ilegítima, ¿verdad?, es la misma a la cual los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia pusieron los cargos a la orden. Y al colocar los cargos a la orden, ¿verdad?, aunque es ilegítima, porque como te dije, si yo pongo el cargo a la orden en la Plaza Bolívar, pues ya yo renuncié y me despojo de mi cargo. Pero no puede haber, y yo aquí voy a ser de abogado del diablo porque no tengo una contraparte de la oposición. Pero, a ver, creo que la legitimidad está, además de por la legitimidad legal, por la legitimidad de facto y quién está ejerciendo o no el poder. Entonces creo que ahí hay una legitimidad que tiene la Asamblea Nacional Constituyente. Pero, y además, si los magistrados que renunciaron ante la Asamblea Nacional, esa renuncia debería ser ilegítima. Te digo que han podido renunciar en la Plaza Bolívar y esa renuncia es válida. Hay una sentencia que establece que cuando tú colocas tu cargo a la orden, ya desististe del cargo, es como una renuncia. Y dice que los santanderistas éramos nosotros. Pero fíjate lo siguiente, es un juego político, porque te digo, algo que nace ilegal no lo puede legalizar tú ni yo. O sea, en términos criollos, para que la gente entienda, esa Asamblea Nacional no cumplió con unos requisitos establecidos en la Constitución. Claro. ¿Okay? Igual, los magistrados de diciembre del 2015 tampoco cumplieron los requisitos para ser magistrados. O sea, que ellos han violado y quieren que se violen las leyes y pretenden, ¿verdad?, pues lo que estoy viendo esta mañana, o leí esta mañana, que los gobernadores que queden, bien sea el oficialismo, bien sea de la oposición, vaya ante un órgano ilegítimo
a juramentarse. Claro, y es que eso es lo que ha venido diciendo la oposición. Perdón, muchas veces les estoy cambiando el orden otra vez. Vamos al full que sigue después del de Maduro, que es de un candidato de la oposición, que responde un poco a lo que estaba planteando aquí el presidente venezolano, y es que cualquier candidato que gane en estas elecciones regionales del próximo domingo tendrá que tomar posesión de su cargo frente a esa Asamblea Nacional. Y esto es lo que responde la oposición a ese argumento. Ninguno de nuestros gobernadores va a ir a juramentarse ante ese fraude constitucional llamado Asamblea Nacional Constituyente. Ninguno. Es decir, si uno pensaba aquí, magistrado Rodríguez, José Luis, que el balance de poderes que pueda dar esta elección regional podía de alguna forma dirimir la discusión alrededor de la legitimidad de quién tiene la razón en cuanto a su interpretación de la Constitución, si los que armaron la Asamblea Nacional Constituyente o los que siguen y defienden la vigencia de la Asamblea Nacional Legislativa o la Asamblea Legislativa. Esto no se va a dirimir en estas elecciones del domingo, más allá de quién gane. Mira, nosotros que no somos militantes políticos. Pero un poquito. Partiendo de la idea. Pero señor, mire, zona franca, hay que claro, la dentro franqueza, de esas especulaciones que hay de que hay una correlación de fuerza entre la oposición y entre el oficialismo, yo pienso que efectivamente si el pueblo sale a votar y a ejercer su derecho ciudadano como corresponde según las normas de la Constitución de Venezuela, yo pienso que efectivamente es allí donde se va a ver el 15 de octubre, el día domingo 15 de octubre, allí se verá precisamente la polarización que hay en Venezuela en relación al aspecto político. Y considero particularmente que en ese caso se verá si efectivamente el gobierno nacional en sus elecciones pasadas, cuando se decidieron a la fraudulenta constituyente, sacó los 8 millones de votos que tanto dijeron que efectivamente habían sacado. Claro. Y ahí, Natasha, y adelantándonos, antes de entrar a mirar estas elecciones y qué va a pasar, se establece ya un poco en estas dos posiciones de quienes se van a posesionar frente a la Asamblea Nacional y quienes no, un nuevo hecho de choque, porque me imagino que van a declarar ilegal la elección de quienes ganen las elecciones de la oposición y no se adhieran a esa Asamblea Nacional. O sea, yo creo que, digamos, ya los van a meter presos. Volvemos a repetir el mismo escenario una y otra vez, pero de alguna manera Gerardo Blade, que además de ser alcalde, también está dirigiendo, o sea, la campaña de toda la MUD, lo dice y lo dijo claro. Yo creo que es la primera vez que yo escucho a la oposición decirle la verdad también a los ciudadanos. Y no les están prometiendo, le dicen, tenemos que tener claro que con esto el gobierno no va a caer. Es quitarles un espacio político. Y es mostrarle también al mundo unas cifras, como ya decía el magistrado, aquí es donde realmente se van a ver las cifras reales, las estadísticas, es lo que va a hablar en este espacio, pero tenemos que ser claros en cuál va a ser el escenario. Y aquí muchos de ellos van a ser inhabilitados, van a ser perseguidos. Los que no se juramenten ante la Asamblea, seguramente en la misma Asamblea Nacional Constituyente se ideará algún procedimiento para establecerlo, entonces seguramente vamos a tener ahora 2 gobernaciones funcionando, digamos, van a pasar muchas cosas similares. Yo creo que el escenario se va a volver a repetir como viene sucediendo, pero tenemos que estar claros que igual la lucha había que darla y hay que ir a las elecciones. Y ahorita hablamos sobre esa decisión. La decisión de ir a las elecciones fue una decisión polémica dentro de la oposición que dividió a varios. Antes de irme a comerciales, simplemente los voy a poner aquí lo que dijo el presidente Juan Manuel Santos acerca de las elecciones regionales en Venezuela. Y esto es ya de entrada bastante irregular, bastante paradójico, que un presidente de otro país se interese en las elecciones regionales de su vecino. Yo creo que tendrían razón quienes los llaman una injerencia indebida en política de otro país, pero eso le da a uno una idea, primero de la temperatura y de la preocupación que hay en este país acerca de lo que está pasando en Venezuela y del rol que está tomando el gobierno, cada vez más activo, cada vez más activista a favor, por supuesto, de la oposición política venezolana. Esto dijo Juan Manuel Santos. Eso no es jugar limpio y por eso, desde el punto de vista colombiano y creo que de la comunidad internacional, que nos hemos opuesto a esa Asamblea Constituyente
por ilegal, cualquiera que sea el resultado, nos seguiremos oponiendo. No vamos a reconocer esa asamblea constituyente porque tiene un origen ilegal. Pero al mismo tiempo, sí queremos hacer un llamado a todos los venezolanos a que salgan a las urnas. Este es Juan Manuel Santos, el viejo mejor amigo de Hugo Chávez, ahora no tan amigo. Me voy a la pausa. Cuando regresemos, ¿cómo están las fuerzas? ¿Cuántas gobernaciones tienen los chavistas? ¿Cuántas la oposición ahora mismo? ¿Qué está pasando dentro de la oposición? ¿Qué papel juega el escándalo de Odebrecht? Ya regresamos. ¿Quién se durmió? Seguimos en Zona Franca este viernes hablando de las elecciones del próximo domingo, de este domingo en Venezuela, elecciones para renovar a todos los gobernadores del país. Y arranco aquí con el mapa de cómo está la situación actual de repartición de las gobernaturas en Venezuela. Son 23 estados. Mándalo. Entonces, lo que está en azul es de la Mesa de Unidad Democrática, eso es la oposición. Lo que está en rojo y en amarillo es donde el chavismo tiene los actuales gobernadores, y lo que está en amarillo también es donde la Mesa de Unidad Democrática está inhabilitada para participar en las elecciones. Son cerca de 8 estados, entiendo, donde están inhabilitados para participar en las elecciones. Pero entonces, este es el producto, Natasha, de las últimas elecciones regionales que se dieron en el 2012. Sí, digamos que el tema de la MUD, más que esté inhabilitada, o sea, la MUD no es un partido político, la MUD es una coalición. Entonces lo que hicieron fue no permitir que como coalición se presentaran. Ah, ok, porque yo vi que es decir, si estaba Primero Justicia, sí, claro, por ejemplo, o sea, digamos tiene que candidato. Se están presentando es con el partido de origen, Okay. no se pueden presentar con el nombre de MUD. Un poco también lo que se están induciendo ahorita es el error en el voto. O sea, le están apuntando a la abstención y a los votos no válidos. Entonces, digamos que la MUD no funciona como partido y no puede jugar, digamos, bajo las mismas condiciones del PSUV. Pero entonces hablemos del hecho de que se hayan decidido presentar. Más allá de que la lista de inhabilitados es enorme, más allá de que digamos que hay una preocupación porque las autoridades electorales no sean imparciales, ¿por qué decidió la oposición decir sí, vamos a las urnas? Bueno, yo creo que, y ya lo hablamos en otra oportunidad, la oposición realmente tenía muy pocas opciones para poder demostrar, y lo que necesita ahorita es demostrar cosas ante la comunidad internacional. Necesita sacar un número de votos importantes, por eso le tiene que apuntar a bajar el nivel de abstenciones regionales para poder demostrar. Y algo que escuchaba de un periodista en Venezuela decía, el voto no es una joya para guardar y utilizarla en momentos especiales, el voto es para ejercerlo, y es un voto como de protesta y un voto de rebelión frente a esto. Es un poco como a lo que le empiezan a apuntar para validar de alguna manera la participación en las elecciones. Y porque según las encuestas, y estoy seguro que además de esa explicación muy bonita de que el voto no es para guardarlo, están mirando las encuestas la oposición y así están más o menos. Esto es lo que piensan los venezolanos, por ejemplo, esto es de Benebarómetro, que es una encuesta que salió muy recientemente acerca de la visión democrática sobre el gobierno. Solo el 27% de las personas, yo no sé si solo, pero el 27% de las personas dice que es un régimen todavía democrático y el 70% dice que se ha tornado en una dictadura. Y tal vez aquí la sorpresa debería ser tal vez el 27%. ¿Usted qué piensa, magistrado Ortega? Yo pienso que cuando una persona actúa como presidente de la República, como diputado, como miembro del CNE, como miembro y el jefe del Tribunal Supremo, el legítimo que está allá en Caracas, Sí. es un dictador. Eso es claro. Y yo creo que yo entiendo dónde usted está parado. Pero mi pregunta era más,
Es decir, casi un tercio de los venezolanos piensa que el gobierno que hay es legítimo. Digamos que esta no es una situación donde haya una minoría diminuta, es decir, el 30% de la población es importante. Bueno, se ve tan claro que tienen una minoría que leí esta mañana, vengo leyendo desde una semana, que movieron todos los centros electorales. O sea, y los llevaron a una zona impenetrable. Por ejemplo, en el municipio Latillo, donde yo siempre he vivido, antes de irme a Barquisimeto, la gente que, por ejemplo, tocando los extractos en Colombia, un extracto 6, que siempre ha votado en una escuela donde está ese extracto, que es un centro de votación de unas 1.500 personas, se lo llevaron a un extracto 1 o 2, en donde es una zona rural que para llegar allá es bastante delicado por la carretera y no van a ir allá a votar, lo que estaba diciendo la señorita Natacha aquí. O sea, se están jugando, ellos lo que están haciendo es moviendo el ajedrez, movieron todos los centros electorales, ya tú no sabes ni dónde estás votando. Ayer me llegó de un amigo, ya votaste en el centro tal, y votaste por cuál gobernador. ¿Y cómo va a ser eso? Bueno, no sé cómo están haciendo, alguna trampa por allá, que me llamó mucho la atención y por eso te la comento. Pero volviendo al 27%, sí, es bastante elevado y por eso es la preocupación de ellos de estar moviendo los centros, de estar amedrentando que a esos gobernadores de la oposición que no se juramente ante la Asamblea Nacional Constituyente, ¿dónde establece eso en la Constitución? Nunca en la vida, ningún gobernador, desde que empezamos las elecciones en el año 90, las primeras elecciones en el 89 de gobernadores, se han juramentado ante la Asamblea Nacional, ante la Asamblea o ante los diputados. Ellos van al CNE, retiran sus credenciales y se van y se montan en su coroto, como llaman ya las cosas. Pero, ¿no? y yo quiero seguir con este tema, porque, a ver, aquí en Colombia creo que tenemos una visión a veces monocrómica de lo que pasa en Venezuela. Aquí hay una popularidad o una impopularidad enorme de Nicolás Maduro, del chavismo. De hecho, se utiliza como una fuente de política interna en Colombia, el castrochavismo. Pero las encuestas le dan a Maduro, y yo creo que esta es una de las últimas encuestas acerca de la popularidad de Nicolás Maduro. La tenemos... Ahí viene la encuesta y digamos que teniendo un presidente y estando en un país donde la mayoría de las... esta es la misma que teníamos antes, muchachos. Ah, ok. La de popularidad de Nicolás Maduro. Entonces ya viene. En un país donde el presidente de un país donde que se piensa es en general democrático, creo que tiene una popularidad peor que la que tiene Nicolás Maduro. En efecto, mire, el índice de aprobación aumentó a 23%. Esto es más de lo que le dan al presidente Juan Manuel Santos en muchas de las mediciones. Sigue siendo paradójico que un país que tiene una inflación del más del 1000%, que va a tener un crecimiento negativo, se habla ya de más de 10 puntos este año, logre mantener esa base. ¿Cómo lo hace? ¿Por qué no hay un acuerdo, un consenso nacional alrededor de la querencia o malquerencia alrededor de Nicolás Maduro? Mire, yo llego a pensar que esas encuestas simplemente puedan estar maquilladas dentro de muchas cosas que pueden darse dentro del territorio nacional, ya que sabemos que en los procesos electorales y en estos tiempos en Venezuela, el gobierno nacional utiliza cualquier estrategia con tal de que efectivamente tratar de demostrarle a la comunidad internacional unos números que tal vez no contienen en la realidad. Pero si fueran manipulados, yo le habría subido un poquito más a Maduro, magistrado. Se lo digo, sí, pero se lo digo porque hemos visto y en mi experiencia estando en Venezuela, cómo la gran cantidad de funcionarios públicos en Venezuela eran pagados y eran obligados a participar en los procesos electorales, aun cuando efectivamente esos funcionarios no estaban efectivamente o tenían una idea, digamos, política o una orientación política hacia el oficialismo. Todos esos funcionarios eran obligados
Y tan es así que hoy salió en las redes sociales que 100 funcionarios de la administración tributaria fueron efectivamente despedidos sin procedimiento legal alguno, fueron destituidos de sus cargos. Nuevamente se están repitiendo las historias de los procesos electorales anteriores. Y Natasha, ayúdeme a agregarle aquí más colores y una visión, digamos, más matizada a ese. Es decir, las marchas que vimos durante semanas en Venezuela nunca fueron marchas populares. Fueron marchas en las que uno sentía que estaba una clase media muy afectada, incluso una clase alta no acostumbrada a protestar en las calles, pero no había una fervor popular, una sensación de que esto se iba a volver un fenómeno de toda la sociedad venezolana. Sí, yo digamos, no tendría la certeza de estos números de las encuestas, pero yo sí creo todavía que el régimen tiene cierta popularidad dentro de la población. Yo sí lo creo. Y es un tema, digamos, el voto o el tipo de persona o cómo incluso la oposición en este momento es un tema más de pasiones y un tema de sentimientos. Claro, hay una afectación económica bien importante, pero buena parte de todavía de la gente que cree en el chavismo es un tema un poco más pasional. Sí. Y uno lo ve también en las ¿Y un tema de marchas. clase? Sí, yo también creo que hay una división, sobre todo por los subsidios y por las ayudas que llevaba el gobierno inicialmente con las misiones. Estaban orientadas claramente a una población específica. Me tengo que ir a la pausa. Cuando regresemos en estas elecciones hay un nuevo elemento. Digamos que se repiten muchas cosas, pero hay nuevos elementos. Este nuevo elemento tal vez tiene nombre propio, se llama Luisa Ortega. Fue la fiscal que trabajó con Chávez mucho tiempo, incluso durante el gobierno de Maduro, y ahora está por fuera, ahora está en Ginebra haciendo denuncias de corrupción con alguna evidencia. Con eso regresamos. Seguimos en Zona Franca hoy viernes hablando de las elecciones regionales en Venezuela que serán el próximo domingo, una medición de fuerzas entre el oficialismo chavista y la oposición de la Mesa de Unidad Democrática. Y les decía antes de irme a la pausa que hay un nuevo elemento acá. Está la exfiscal venezolana o la fiscal destituida. Es difícil saberlo porque hay una pelea de legitimidad acá. Luisa Ortega ha pasado por Colombia, estuvo esta semana en Colombia, ahora está en Ginebra con el alto comisionado para los derechos humanos, pero desde allá sacó y filtró este video que es de un funcionario de Odebrecht que dice unas cosas bastante incriminantes contra Nicolás Maduro. O que eu pedi a ele foi o seguinte: eu pedi a ele que o presidente, o candidato, se ganhasse, mantivesse as nossas obras como prioritárias do governo dele, já que as obras eram do presidente Chávez, apesar de que ele ia ser a continuidade, mas ele podia ter outro tipo de interesse. Una acusación, es decir, este es un funcionario de Odebrecht, $35 millones para asegurar eso. Este tipo de noticias, magistrado, ¿qué tipo de impacto tienen en la opinión pública venezolana en este momento? Bueno, no es de extrañarse que este gobierno haya recibido el dinero para financiar una campaña electoral. Ahora tenemos que esperar realmente. No, pero pasó en Brasil, parece que también en Colombia. Sí, pero hay que tener las pruebas en la mano. Sí, claro. Como abogado yo no te puedo decir que ese señor está diciendo por ese video toda la verdad. Pero el caso de Odebrecht, que yo creo que arrastra a mucha gente, porque yo vi un listado de obras inconclusas en Venezuela, ya canceladas. Y sí tuve la oportunidad de ir para una charla aquí en Bogotá, en donde me quedé realmente asombrado de ver la cantidad de obras inconclusas, pagadas, y la cantidad de personas con nombre y apellido que figuran en esa lista de Odebrecht. Ojalá que la ciudadana fiscal Luisa Ortega Díaz entregue las pruebas cuanto antes para que de una vez por todas se esclarezca esta situación, que solamente no arroja a Venezuela, sino que arropó, creo que a toda América. Claro, y además Luisa Ortega dijo que está trabajando con las autoridades colombianas, ¿así lo dijo? Los fiscales que están en Colombia conmigo, directores y fiscales,
contra la corrupción se han estado reuniendo con fiscales de los Estados Unidos y algunas otras autoridades a los fines de intercambiar información. Y le hemos aportado un conjunto de evidencias que comprometen a altos funcionarios del gobierno. Y entonces aquí la pregunta, ¿está trabajando con fiscales colombianos? Esperamos que no haya sido con el anterior fiscal anticorrupción, Luis Gustavo Moreno. Qué vergüenza, hombre. Pero dígame, magistrado Rodríguez, ¿ustedes están al tanto de estas gestiones? Porque esto de alguna forma, si son procesos contra funcionarios venezolanos, sería la obligación del tribunal que ustedes ahora integran investigar estos casos. Bueno, con ese planteamiento, Daniel, nosotros tuvimos una reunión con la ciudadana fiscal general de la República, la doctora Luisa Ortega Díaz. Me lo tienen que explicar, ¿por qué no? ¿Por qué la ciudadana fiscal? Mire, sencillamente nosotros hemos hecho ese reconocimiento por cuanto ella fue designada legalmente y legítimamente por la Asamblea Nacional de Venezuela en la esfera de sus competencias exclusivas. Ajá. Quien destituye a la fiscal general de la República, a Luisa Ortega Díaz, es la Asamblea Nacional Constituyente. Y volvemos a caer entonces en el problema de la legitimidad o no de esa Asamblea Nacional Constituyente. ¿Y por qué el pronombre ahí de ciudadana fiscal? Nosotros estamos acostumbrados en Venezuela de que toda persona habitante de Venezuela, por respeto, se le llama ciudadano, y en este caso, ciudadano acompañado del cargo que ostenta. Ok. Por decir ciudadano magistrado, ciudadano periodista. Ciudadano magistrado. Entonces, en este caso, la ciudadana fiscal tuvo una reunión con nosotros previamente, hace aproximadamente un mes. Estuvo exponiendo ciertas ideas en relación a la gira que estaba haciendo en los distintos países luego de haber llegado aquí a Colombia. Y la intención efectivamente de proponer algunas solicitudes al Tribunal Supremo de Justicia Legítimo, pero estamos esperando precisamente dentro del plan de funcionamiento de este Tribunal Supremo de Justicia que se instalaran en la sede de la OEA para comenzar entonces nosotros a trabajar con esos casos de interés nacional para Venezuela. Ya quedaría que cuando la ciudadana fiscal regrese de su gira que tiene por Europa, entonces presente oportunamente todas esas solicitudes, acompañadas también de todo ese legajo de pruebas que dice que tiene en su poder y que los fiscales que trabajan con ella en el Ministerio Público van a acompañar para poder fundamentar sus denuncias. Muy cortico, ¿está bien de la tos? Sí. Muy cortico, Natasha, el impacto en la opinión pública de estas revelaciones. Estamos hablando como algo de los correos que investigó el FBI de Hillary Clinton un poquito antes de las elecciones, ¿o esto pasará de largo? Bueno, yo creo, digamos, un poco haciéndole seguimiento a las redes sociales, que es ahorita lo que me estoy dedicando, un poco desde la universidad. Es muy diferente lo que tratan, digamos, las esferas políticas al ciudadano común. Digamos, sí es un problema grave el tema de la corrupción, pero es que ahorita el ciudadano promedio está pensando en otra cosa. El ciudadano promedio no está pensando en estos niveles de corrupción, está pensando en temas, ahorita la aparición de nuevas enfermedades, el tema de la crisis humanitaria, porque para mí hay crisis humanitaria. Entonces, digamos que hay diferentes escalas de impacto de esto, no podría generalizarse como en Colombia. Perfecto, me voy a la pausa. Me quedan unos minutos cuando regresemos para hablar de la oposición. ¿Cómo está organizada? ¿Está bien o mal organizada? ¿Dividida? ¿Consolidada? Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca hablando de las elecciones regionales de Venezuela. Me quedan unos minutos, pero salimos a las calles de Bogotá y yo creo que esto es interesante que lo vean ustedes. A ver qué piensan los colombianos de lo que está pasando donde el vecino. Después de tantas manifestaciones y enfrentamientos con la policía, ¿para qué sirvió todo eso en Venezuela? ¿Pasó algo o no pasó nada? Pues yo creo que no pasó nada. Yo creo que de alguna manera sirve y hay que seguirlas haciendo. Para nada.
¿Por qué? Porque están exactamente lo mismo, o peor. Ah, bueno, ustedes son venezolanos, entonces cuénteme, ¿por qué no sirvió para nada todas esas manifestaciones, toda esa gente que se murió incluso? Ah, bueno, porque ahora la oposición está sentada con un gobierno que es una dictadura. Siempre esas protestas dejan un precedente, ¿no? Para el Estado y para los sectores políticos, pero siempre se demuestra que la voz del pueblo no siempre es tenida en cuenta, ¿sí? Según lo que yo he visto, no. ¿Por qué? No, pues porque de verdad no se ve cambio, ni en las noticias dicen que ha cambiado algo, ¿no? Hay un llamado más internacional a escuchar a los venezolanos. En Venezuela no hay democracia, no hay libre expresión. Creo que Venezuela tiene una democracia que permite que la oposición y todos los sectores se puedan manifestar libremente. ¿La oposición está haciendo la tarea como es o no? Pues en la medida de las cosas, sí, claro. Mal, lo están haciendo mal. ¿Qué les falta? De todo, corazón. Les faltan es que se pongan los pantalones y terminen de tumbar a Maduro de ahí, pues ya. Todo en la vida tiene solución, siempre y cuando el ciudadano quiera. Yo creo que sí, en cierta medida. Lo que pasa es que también se han quedado como solos y con poco respaldo. Pues yo creo que lo está haciendo mal en la medida que no ha logrado canalizar como la mayoría de los venezolanos. Y eso ha llevado a que, por ejemplo, ahorita no hayan presentado candidaturas. Pues lo estuvo haciendo bien, de un momento a otro. Lo que pasa es que como los tienen amenazados. Ahorita hay elecciones justamente en Venezuela. ¿Eso irá a cambiar algo o no tanto? La verdad no creo, pues me imagino yo que teniendo en cuenta todo lo que ha pasado, las manifestaciones van a incrementar. Maduro sigue. ¿Usted no cree que se vaya a caer nunca? No, este se cae, si lo matan. El árbitro está a favor del gobierno. Yo creería que va a seguir siendo manipulado por el Estado. Puede cambiar, porque para eso son las elecciones, para eso son los países libres. Pues igual ya se sabe que eso va a ganar otra vez este señor o sus secuaces. No, absolutamente nada, ya Maduro dijo, si gana pues tiene que someterse a eso, entonces eso no tiene razón de ser. Eso es mentira, eso es una patraña, una bobada. Natasha, me queda un minuto de programa y que lo quiero con usted. ¿Qué pasa con la oposición después de salir a la calle en un acto de resistencia? Ahora la gente está viendo por qué se presentaron estos candidatos. No, yo sí creo que las marchas sí tuvieron efecto. Claro, de ninguna manera ninguna muerte se justifica y ninguna muerte se justifica para unas elecciones, pero las elecciones no hubiesen sido posibles sin estas marchas. El no reconocimiento de la Asamblea Nacional Constituyente no hubiese sido posible sin estas marchas. El apoyo de la comunidad internacional, lo que sucedió hoy de la toma de posesión de los magistrados en la OEA, no hubiese sido posible sin las marchas. Entonces, lo que pasa es que desde Colombia es muy difícil ver el día a día de lo que sucede en Venezuela. Se me acabó el programa, fue un placer tenerlos a los dos acá. Yo creo que, y más allá de lo que pase el domingo, cuando este Tribunal Supremo empiece a funcionar, empiece a fallar, va a haber candela desde Colombia y estos serán los señores que la van a propiciar desde el extranjero en una estructura no paralela, sino competitiva del Estado internacional. Señores, mucha suerte a ustedes. Gracias. Muchas gracias, Natasha, por estar acá, por tratar de hacernos entender qué es lo que está pasando donde el vecino. Y muchas gracias a ustedes. Nos vemos en un especial festivo y la próxima semana seguimos con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.